Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien, como siempre, espero que este espacio sea bastante provechoso por parte de ustedes para poder desempeñarse y desarrollar las actividades que se han propuesto para cumplir con los objetivos del tema que hoy vamos a abordar. Espero que ya desde su casa este material sirva bastante para poder lograr los fines. Bueno, vamos a hablar un temita hoy diferente. Vamos a entrar al capítulo 6. Para eso vamos a presentar las siguientes diapositivas. Bueno, no es el capítulo 6, sino el capítulo 4. Le llamamos dinámica de poblaciones, así es como le vamos a llamar a este capítulo. Voy a presentarlo en grande para que ustedes lo vean. Se llama dinámica de poblaciones porque entendemos por dinámica aquellas causas que provocan el movimiento y debemos de entender que las poblaciones biológicas es un conjunto de individuos de una misma especie, el cual ya vamos a volver a redefinir para que tomen nota, pero se caracterizan porque no hay una constancia en la población, sino es que están siempre en un constante cambio. Por eso hablamos de una dinámica. Y una dinámica en tanto, vamos a analizar las fuerzas a las que se ve sometida la población y que hace que ese dinamismo, ese movimiento de la población sea real. Por lo tanto, vamos a centrarnos, por lo menos en esta primera parte del capítulo número 4, a analizar las propiedades de las poblaciones biológicas. ¿Sí? No vamos a hablar todo lo de las poblaciones, dinámica de las poblaciones biológicas, pero sí una gran parte, un gran buen porcentaje, y le hemos denominado propiedades de las poblaciones biológicas. Entonces iniciamos con esa linda imagen de una población de vicuñas y iniciamos. Primero, me parece que es oportuno y muy necesario que tengamos que definir la palabra población, porque normalmente ya lo hemos utilizado, creo que se ha vuelto cotidiano en nuestro uso. De hecho, escuchamos a la gente utilizar la palabra, pero vamos a tratar de delimitarla conceptualmente desde la biología, ¿no? Y cuando hablábamos nosotros de población, estábamos refiriéndonos, recuerden, a un conjunto de individuos de una misma especie. Por ejemplo, podríamos hablar de un conjunto de individuos de la misma especie de mozotillos, que es el ave que ustedes observan en pantalla. También podríamos estar hablando de un conjunto de individuos de tucuicos, que son esos árboles que ustedes pueden observar en la imagen al lado derecho. Entonces, recuerden, en resumen, para yo tener claro que es una población, me refiero a todos los individuos de una especie. Una especie. Con eso ya nos quedamos claros y podemos profundizar un poquito más esto de las poblaciones. Bueno, pues resulta ser que también a veces hablamos con otros términos. No hablamos de población biológica, sino hablamos de un tamaño poblacional. ¿Qué es el tamaño poblacional? El tamaño poblacional no se refiere a todas las poblaciones, ¿verdad? De la misma especie. No, eso es población, ¿verdad? Todo el conjunto de individuos de la misma especie, eso es población. Como ustedes ven en la imagen de abajo, es un conjunto mayor, reúne a todos los individuos de la misma especie. Y tamaño poblacional se refiere a un subconjunto de la población biológica que está ubicado en un lugar en particular. Entonces hablamos de tamaño poblacional. Ese tamaño de la población o tamaño poblacional, es decir, ese subconjunto de individuos de la población total que se encuentra ubicado en un lugar específico o particular, se ve sometido a ciertas variables que determinan su tamaño. Su tamaño va a estar determinado por tres aspectos. Tomemos nota de esto. Primero, los factores físicos y químicos. ¿Como cuáles son? Los minerales, por ejemplo, el oxígeno, ¿verdad? El dióxido de carbono. Eso en función de químico. Y en función de físico, podemos hablar, por ejemplo, la radiación, ¿verdad? La luz, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? La gravedad, la presión, etc.
El segundo factor se refiere a las relaciones biológicas o factores biológicos, que ya incluso en otro momento hemos conversado, y se refiere a todas las relaciones que existen con otros seres vivos. ¿Cuáles son sus depredadores? ¿Cuáles son sus enfermedades, sus parásitos, etcétera, ¿no? La población, el tamaño de la población va a variar de acuerdo a eso. Si tenemos un depredador o un gran número de depredadores para esa especie en ese lugar, la población se reduce un montón. Como si bien, por ejemplo, podría ser que los depredadores hayan desaparecido por un tema de caza y, por lo tanto, las poblaciones de patos, por ejemplo, aumenten enormemente. Entonces, eso son variables que afectan el tamaño de la población, como hemos visto. Y un tercer elemento que no podemos dejar de lado, que es la actividad antropogénica, es decir, todas aquellas actividades que tienen un origen humano, que no podemos obviar, porque verdaderamente el ser humano, dado el número de seres humanos que habemos en el planeta Tierra, 7.8 mil millones, por ejemplo, de seres humanos, claro que sus actividades están impactando en el hábitat, en los nichos ecológicos y en las poblaciones biológicas de seres vivos. Entonces, es un factor que no podemos desconocer y evidentemente pensamos, por ejemplo, en la minería, en la tala de bosques, en las represas hidroeléctricas, en la siembra de monocultivos, que son actividades humanas que hoy conocemos muy destructivas y que está afectando por el tamaño de las poblaciones biológicas en lugares muy específicos. ¿Vamos bien? Ok, otro concepto importante que no podemos dejar de lado es el concepto de densidad poblacional. ¿A qué se refiere densidad poblacional? ¿Cómo la definimos? Bueno, la densidad se calcula, es un cálculo matemático que podemos hacer muy sencillo. Se calcula, primero, tenemos que tener el número de individuos en una área determinada. Entonces, en una área determinada, X área, yo tengo 100 individuos, ¿verdad? Los pongo ahí. Y luego pongo la medida que voy a utilizar para esa área. Entonces yo digo en 100 kilómetros cuadrados tengo 100 individuos, entonces yo lo divido, 100 entre 100 me da 1, entonces un individuo por kilómetro cuadrado, por ejemplo. Claro, esta medida, esto me daría la densidad, ¿de acuerdo? Eso me daría a mí la densidad. Pues estas medidas pueden variar de acuerdo a lo que yo esté midiendo, a las poblaciones que yo esté midiendo. Estoy hablando de bacterias, pues utilizo áreas o unidades de medida de áreas mucho menores. Si estoy hablando de elefantes, por ejemplo, seres humanos, podría utilizar kilómetros cuadrados, no milímetros ni centímetros, ¿verdad? Sino podría utilizar unidades de medida más grandes. Entonces ahí vamos a la derecha, podemos observar desde unidades de medida muy grandes, kilómetros cuadrados, hasta unidades de medida de área más pequeños, como los milímetros cuadrados. Eso depende lo que queramos medir, ¿no? Bueno, la imagen esta es una imagen muy interesante, ¿no? Porque entonces nos muestra que en un área determinada, por ejemplo, en un metro cuadrado, ¿cuántas personas pueden haber ahí, no? Entonces ustedes dicen, bueno, pueden haber unas 6 personas por metro cuadrado. ¿Ok? Eso es densidad. En un lugar tal vez donde no hay una cantidad de gente como la que vemos en la imagen, podríamos encontrar una persona por metro cuadrado. Entonces hay una diferencia entre una persona por metro cuadrado a 6 personas por metro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de densidad. 6 personas por metro cuadrado es una mayor densidad que una persona por metro cuadrado. Eso para que ustedes más o menos tomen en cuenta. Los países, vamos a salirnos un momentito de acá para que ustedes observen. Vamos a proyectar unas densidades que les puede servir un montón. Vamos a salirnos por acá de... Ok, vamos a ver. Estoy buscando una pequeña presentación para que ustedes puedan observar. Vamos a salirnos de aquí. Voy a mostrarles ahora en una paginita que tenemos por acá, donde nos muestra a nosotros las densidades. Entonces, por ejemplo, en esta paginita que ustedes pueden observar en este momento en pantalla, me aparecen datos muy interesantes, los países, las poblaciones al año 2020,
cómo cambió la población porcentualmente por año, el cambio neto de la población y la densidad de la población por kilómetro cuadrado. ¿Ve? Eso es lo que me interesa. Entonces aquí aparece desde valores muy diversos. Yo quiero que ustedes observen ahora desde el país que tiene la densidad más alta, es decir, la concentración de individuos por área determinada, hasta el país que tiene la concentración más baja, para que ustedes observen que estos datos son muy reveladores y son muy importantes. Por ejemplo, 1 metro cuadrado es muy poco, en realidad muy poco. Pues en Mónaco tenemos una población de 26,000 personas por 1 kilómetro cuadrado. Es decir, hay una muy alta concentración. En este país asiático, Macao, hay 21,000 personas por kilómetro cuadrado. Singapur hay 8,000. Hong Kong, 7,000. ¿Verdad? Y vean que estas son las poblaciones con las densidades más altas. Ahora, si yo me voy para que ustedes puedan ver en detalle los países que tienen las poblaciones más bajas en densidad, encontramos Islas Malvinas, cero de densidad, ¿verdad? 0 individuos por kilómetro cuadrado. Usted me dice, pero entonces ahí no vive nadie. Bueno, no es que no vive nadie, es que el valor es tan bajo que verdaderamente se considera cero, redondeado, ¿no? Hay alrededor de unas 3,000 personas, 4,000 personas que viven en ese lugar, muy poco. ¿Ok? Sería, en un colegio de 1,000 personas, serían 4 colegios, digamos, lo que vivirían en toda esa área. Groenlandia también tiene esa característica. Vea el Sahara Occidental, 2 personas por kilómetro cuadrado. Mongolia, también 2 personas por kilómetro cuadrado. Vea qué vasto. Islandia, 3 personas por kilómetro cuadrado. Y si queremos buscar, por ejemplo, un país determinado, ustedes dirán, y bueno, ¿y Costa Rica cómo andará? Vamos a poner Costa Rica acá. Y encontramos que en Costa Rica tenemos 100 personas por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad. Entonces, bueno, esto es muy importante porque entonces uno puede ver cuánto es el impacto o cuánto es la exigencia de recursos que tiene cada país en función de la densidad, porque a mayor densidad, evidentemente, más se está exigiendo los recursos que se están utilizando. Bueno, ya después de que vieron continuemos con la presentación, esa información, y luego volvemos otra vez, ¿no? Ok. Aquí ahora tenemos que ya vimos el concepto de densidad. El concepto de densidad interesa montones. Ven que es un cálculo matemático y que incluso en tiempo real lo podemos estar buscando en internet para estar viendo más o menos cuántos está actualizando, pero que nosotros podríamos hacer el cálculo fácilmente. Nosotros agarramos, por ejemplo, la población de Costa Rica, que son más de 5 millones de personas, dividido por el área del territorio nacional, y hacemos la división y nos va a dar el cálculo de densidad. Es decir, nosotros también podemos hacer el cálculo. Aquí vemos otro concepto que interesa montones, se llama cambio poblacional. Esto es cuánto cambia la población en un tiempo determinado. Digamos, las poblaciones están cambiando, entonces uno puede estar haciendo mediciones por año, cada 6 meses, cada minuto, cada segundo. Pero para hacer esa medición yo tengo que hacer un cálculo. Un cálculo como cuál, este que observan ustedes en pantalla. Es muy sencillo, es la sumatoria entre el crecimiento natural más la migración neta. Entonces, usted me dice, bueno, pero ¿qué es el crecimiento natural? El crecimiento natural es los nacimientos que hay en el lugar, menos las muertes que hay en el lugar, y las migraciones netas sería los inmigrantes menos los emigrantes. ¿Estamos claros? Cuando yo sumo estas 4 variables, nacimientos menos muertes, más ingresos menos salidas, inmigrantes e emigrantes, esto me va a dar el cambio poblacional. El cambio poblacional, ahorita vamos a ver en este enlace, lo podemos ver incluso en tiempo real. Pero bueno, veamos las definiciones por acá. ¿Qué es la natalidad? Porque tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, pero yo no sé qué es la natalidad. Bueno, la natalidad se refiere al número de individuos que nacen en un lugar. La mortalidad
es lo contrario, sería el número de individuos que mueren en un lugar. Y esto es lo que llamamos crecimiento natural. A la natalidad le quitamos la mortalidad y nos dice cuánto está creciendo naturalmente la población. La migración se refiere, o migración neta, se refiere al número de individuos que entran menos los que salen. Como vemos en esta imagen, que es evidentemente todo un problema de índole ambiental, ¿verdad? Incluso civilizatorio, podríamos decir, el tema de las migraciones humanas, ¿no? Entonces, que hay todo un tema de deshumanización en el fondo, ¿no? de esta situación. Pues bueno, la migración neta, yo la calculo restando los que entraron menos los que salieron. Yo sumo esto más esto y me tiene que dar el cambio poblacional en un tiempo determinado. Usted tiene que establecer cuánto tiempo. Si usted dice, bueno, yo voy a hacer todas estas sumatorias, ¿cuántos nacimientos van a haber desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre? Entonces usted suma todos los nacimientos, suma todas las muertes, todos los inmigrantes y todos los emigrantes, los sumas, luego lo metes acá en la fórmula y tiene que darte el cambio poblacional. Entonces, te da un número que te indica cuánto cambió la población en ese tiempo. ¿De acuerdo? En la imagen anterior acá, cuando yo les dio este enlace, ahí aparecía el cambio neto. ¿De acuerdo? Pero ahora quiero que observen un dato que interesa mucho también. Entonces, vamos a salirnos de la presentación otra vez para ir ahí, mostrarles en tiempo real. Hay una paginita que se llama World Matter. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, que nos da una información muy interesante. Yo podría, a partir de estos datos, yo ya podría determinar cambio poblacional, ¿no? Por ejemplo, vean acá. En tiempo real nos está mostrando, vamos a ver. Sí, se nos está mostrando la población mundial actual. Es decir, en este momento somos 7.8 mil millones de personas en el planeta Tierra. Un poquito más, ¿no? Los nacimientos durante este año han sido de 76.000, por lo menos a la fecha de hoy. Yo podría detenerme en este momento y decir, hasta este momento, ¿no? Capturo la pantalla y uso los datos para calcular el cambio poblacional. Digo, estos son los nacimientos. Estos son los nacimientos de hoy, vean. Incluso los de hoy. Las muertes de este año, acá están, y las muertes de hoy. Incluso aquí ve, nos van diciendo cuánto creció la población este año, crecimiento poblacional. Ya, cuánto es que ha crecido, y esto es lo que llamaríamos el cambio poblacional, ¿verdad? Porque esto es en relación que al inicio, cuando se comenzó a medir esto, que este dato era diferente, ¿no? Aumentó esto. Eso es el cambio poblacional. Muy bien, este es el crecimiento poblacional hoy. Esto es lo que hemos crecido el día de hoy, este momento que está haciendo la grabación. Esta es la cantidad de personas que ha aumentado la población mundial. Vean que es un número positivo y eso significa que el aumento va hacia arriba. Porque también podríamos hablar de un crecimiento poblacional hacia abajo. Si el número fuera negativo, significaría que la población se está reduciendo y no aumenta. Muy bien, aquí hay otros datos que a ustedes les podría interesar mucho para que revisen, ¿verdad? Por ejemplo, los periódicos en circulación, televisores vendidos hoy, teléfonos celulares vendidos hoy, el dinero gastado en videojuegos hoy, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero también hay otros datos como, por ejemplo, ambientales. Vean qué interesante este. Ahí nos habla de la deforestación, el número de hectáreas que este año se han talado. Vean, casi 3 millones de hectáreas se han deforestado este año. El número de tierras que se han perdido por erosión del suelo este año. Ahí aparece también. Las toneladas de emisiones de gas. Ahí podemos observar. Hay otro dato interesante con respecto a la alimentación, tema de pobreza. Ahí aparece el número de personas que están muriendo por desnutrición en este momento. Vemos que tienen un problema de desnutrición, de alimentación. Vean que es un número muy alto. Vean las personas que tienen sobrepeso en el mundo. Casi 2.000 millones de personas. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de 7.8 mil millones de personas y vean que de esas 7.8, ¿verdad? Casi 2 son personas con sobrepeso en el mundo. Personas obesas en el mundo, vean,
igualan casi el número de personas con desnutrición. Y entonces uno incluso podría hacer un estudio, revisar esto y hacer una comparación, ¿verdad? Del por qué, o un análisis del por qué es que hay tantas personas que mueren de hambre, ¿verdad? Y que hay un número que iguala en términos de obesidad, ¿no? Entonces hay gente que está alimentándose más o peor, ¿verdad? Y son enfermedades que podrían ser verdaderamente controladas por nuestra sociedad. Vean el número de personas que murieron de hambre hoy. ¿Ok? 15,000 personas. ¿Ok? Hay bastante gente. Pues, si habláramos del Estadio Nacional, no sé, el Estadio Nacional si le caben 30,000 personas o un poquito más, pues bueno, sería la mitad del Estadio Nacional, las personas que han muerto de hambre. Es decir, algo que perfectamente se pudo haber controlado. Bueno, ahí tenemos toda esa información. Aquí aparecen las fuentes de donde se obtiene todo esto para que ustedes lo tengan claro. Bueno, quería mostrarles esta información, es muy interesante. Vemos el cambio poblacional que está relacionado con muchas mediciones que nos interesan también tener en cuenta. Bueno, vamos a ver, a continuar con la presentación. Seguimos hablando entonces de cambio poblacional. Ya vimos que ese número que nos va a dar el cambio poblacional es un número que se le suma al número inicial de la población que teníamos al inicio del estudio. Y entonces eso es lo que nos va a dar el incremento de la población. Listo. Ahora veamos otros conceptos que están relacionados con la dinámica de las poblaciones. Por ejemplo, la forma en que están distribuidas las poblaciones están en un cierto dinamismo, pero a veces también se observa ese dinamismo en función de la distribución, es decir, cómo es que se distribuyen algo, por qué es que se distribuyen así, tiene toda una explicación biológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 3 tipos de distribución de la población. Hay poblaciones que tienen una distribución que se llama dispersión uniforme, otras que se llama dispersión aleatoria y otras que se llama dispersión agrupada. Si ustedes ven aquí, los puntitos representan los individuos de una población. Entonces, una dispersión uniforme me muestra muchos puntitos juntos, ¿verdad? Pero no tan cerca ni tan alejados entre sí. Y además, toda el área la cubren perfectamente. En cambio, la dispersión aleatoria, los puntitos, vamos a ver que se concentran a veces en unos puntos, en otros puntos no están tan concentrados, es decir, aquí están muy desordenados, ¿sí? En el área en el cual les ha correspondido estar. La dispersión agrupada, vean que ellos parece que se organizan, ¿no? Porque grupitos pequeños se juntan entre sí, no cubren toda el área, sino que se encuentran en lugares muy nucleados, núcleos pequeñitos de poblaciones de individuos. Bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen se observa una distribución de tipo uniforme. Los animales y las plantas desarrollan conductas territoriales, por ejemplo, los animales, conductas territoriales, y entonces marcando su territorio a través de la orina, a través del sudor, a través de rascarse contra los árboles, etcétera, contra rocas, definen el área que les toca a cada individuo y entonces se distribuyen en una población grande en diferentes puntos, diferentes lugares. También las plantas utilizan algo muy similar. Por ejemplo, hay algo que se llama alelopatía, que las plantas liberan una sustancia alrededor como para evitar que otras plantas se acerquen a ellas, que es lo que vemos en imagen, principalmente en lugares donde es muy escasos los recursos, ocurre ese tipo de cosas y entonces ellas como que tienen una área, como que dijeran, esta es mi área en la cual yo voy a poder vivir porque aquí tengo el agua, los nutrientes necesarios para que yo pueda vivir. Es como una forma de decir al resto de la población, ¿verdad? Si todos queremos vivir, tenemos que ordenarnos, ¿no? Y entonces ahí se da una especie de distribución uniforme, ¿no? Por alelopatía. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en coníferas, árboles de ciprés, por ejemplo, pino, que se encuentran en nuestro país, que no son plantas de este país, sino han sido traídos en lugares más hostiles, por ejemplo, del Norteamérica, donde la cantidad de agua es muy baja porque está congelada y estas poblaciones evitan que crezcan vegetación debajo de ellas para que no les quiten esos bajos y escasos recursos que se pueden encontrar en esa zona. Y entonces desarrollan también esta conducta de la alelopatía, ¿verdad? Que dejan caer sus hojas, que son como filamentosas, y estas al descomponerse liberan una sustancia que
evita el crecimiento de otras vegetación más pequeña debajo de la planta. Aquí vemos otra manera de distribución de las poblaciones, y en este caso sería al azar o aleatoria. Se da normalmente donde los recursos están disponibles de una manera más pareja o incluso más abundante, y entonces las poblaciones decrecen donde verdaderamente cayeron, ¿no? Las semillas o las esporas o las poblaciones de animales, al haber tantos recursos, no son tan territoriales, y entonces estas poblaciones andan distribuidas al azar, ¿no? Eso pasa básicamente en bosques, por ejemplo, tropicales, donde hay mucha abundancia de luz, mucha abundancia de agua, mucha abundancia de nutrientes, entonces la población se distribuye así. Hay otra tercera que es por agrupamiento o hacinamiento. Estas poblaciones utilizan como estrategia el poderse juntar en grupitos para poderse cuidar, porque más individuos son más ojos para poder ver, más individuos son formas más sencillas de distraer a un depredador, más fácil para aparearse, para juntarse y aparearse, para cuidar las crías, para buscar albergue, ¿verdad? Para buscar esto, lo otro, o X cosa, como el alimento, verdaderamente que agruparse puede ser una estrategia muy interesante, y lo vemos en animales más sociables como mamíferos, ¿verdad? Como el ser humano, ¿no? Y aquí vemos algunos insectos, cómo se agrupan, ¿no? En forma de hacinamiento. Y esto es una población. Muy bien. Resulta ser que como estamos hablando de dinámica de poblaciones, las poblaciones están también afectadas, podríamos decir en resumen, las poblaciones, el tamaño de la población o crece o se reduce en función a dos fuerzas, vamos a llamarles así, dos fuerzas opositoras, porque no son complementarias en el sentido de que una empuja a la otra, sino más bien que se oponen de frente una a la otra, y le vamos a llamar a la primera fuerza potencial biótico, que va en una dirección, y a la otra fuerza le vamos a llamar resistencia ambiental, que viene en otra dirección. Si ustedes pueden ver mi imagen, digamos, mis manos tal como las muestro, presenta la idea de que una tira para un lado y la otra empuja para el otro lado, ¿verdad? La población quiere ser muy grande, todas las poblaciones, todos los individuos quieren tener poblaciones grandes, pero el ambiente se opone a que eso ocurra porque también trae sus desventajas, ¿verdad? De que la población sea tan grande. Entonces, esto es lo que llamamos un equilibrio dinámico, ¿no? Esto puede estar, ¿cómo se llama? Fluctuando, puede estar cambiando constantemente. Bueno, pues, ¿qué es el potencial biótico, no? El potencial biótico es el aumento de una población. La población va a crecer todo lo que pueda crecer, máximo de nacimientos que pueda tener, mínimo de muerte, ojalá ni muertes poder tener, ¿verdad? Sabemos que es una realidad la muerte, y por lo tanto no la podemos despreciar, y por eso aparece en el concepto, pero la idea es máximo de muerte y ojalá ninguna muerte. Eso es lo que vamos a llamar potencial biótico. Visto en una gráfica se vería como un máximo crecimiento del número de individuos, vean acá, número de individuos hacia arriba, aumenta el número de individuos en tiempos muy cortos, ¿ya? Esa es la idea. Muy bien. Esto es en condiciones ideales. La realidad es que el potencial biótico no se da en la naturaleza así tan fácil, porque resulta ser que hay condiciones del entorno que evitan que eso se dé. Por eso hablamos de condiciones ideales. La resistencia ambiental, vean acá la imagen, la gráfica, sería esa segunda fuerza opositora que restringe el crecimiento potencial. Entonces, son todos los factores físicos, químicos del entorno, es decir, los factores físicos, químicos y biológicos del entorno, incluso humanos. ¿De acuerdo? El ser humano también antropogénicos, ¿no? Decíamos al inicio, también afecta ese crecimiento potencial de las poblaciones, ¿verdad? Pero digamos que en términos ideales, que no estuviese el ser humano, los factores biológicos, las reacciones biológicas y los factores abióticos del entorno, ¿verdad? Que sean los físicos y los químicos, hacen que el potencial biótico, el crecimiento del potencial biótico hacia arriba, llegue un momento determinado donde se topa con una resistencia y ya no sigue creciendo. Y se mantiene en equilibrio la población, un número determinado de individuos, vean la gráfica, en el tiempo. Ajá. Y esta es la curva de crecimiento. Esto se llama una curva S porque vean la forma que tiene a ser como una S, ¿verdad? También se llama curva S, curva de crecimiento de la población, y esto es una curva de crecimiento normal.
¿verdad? En la naturaleza. Lo anormal incluso podría ser el potencial biótico, aunque hay excepciones. Ahora vamos a ver excepciones. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que influyen en un crecimiento potencial biótico? ¿Qué es lo que hace que una población crezca y crezca y crezca, ¿no? Bueno, básicamente la edad en la que comienza su reproducción. Esto es muy importante. Si comienza muy temprano la reproducción, evidentemente esta planta, este animal, podría aumentar la población más rápido a que empiece tardíamente su reproducción. La frecuencia en que se reproduce, es decir, ¿qué tantas veces al año se reproduce? Si es solo una vez, o cada 2 años, o cada 2 meses, ¿no? Entonces, evidentemente, si es cada 2 meses, la población de este individuo de población, de esta especie en particular, va a tender a aumentar más la población a que lo haga cada 2 años, ¿verdad? Que hace más difícil que la población crezca. Número promedio de descendientes, es decir, ahora pensemos en cuántos, no es lo mismo, pensemos en una fruta en específico, ¿no? Una semilla de aguacate, una por aguacate, al chile, que nos da centenares de semillas. Entonces ahí estamos hablando del número de descendientes, ¿verdad? Que se producen en la reproducción. Entonces el chile va a tener un crecimiento más rápido que los árboles de aguacate en ese sentido, ¿verdad? Si hacemos esta analogía. Pero, por ejemplo, el ser humano, por dicha, ¿no? Tiene solo un individuo dentro de lo normal, ¿verdad? Podría tener más en casos muy especiales, pero normalmente es un individuo. Pero las camadas de perros pueden ser de más de 8 perros. Entonces, evidentemente, se acelera más la población de crecimiento potencial biótico de los perritos que de los seres humanos. Duración de la vida reproductiva del organismo, no lo mismo que un individuo se reproduzca durante solo un año, que ese es su periodo de reproducción, a que puede durar 4 décadas reproduciéndose. ¿Ya? Eso también afecta. Tasa de mortalidad de los individuos. Bueno, ¿cuánto tarda cada individuo? No es lo mismo que dure un mes en vida, tu vida dure un mes, a que vaya a durar 80 años, por ejemplo. Muy bien, estos son los factores que influyen en el crecimiento potencial biótico. Hay otras cosas condiciones especiales que pueden darse para que afecte el crecimiento potencial biótico, por ejemplo, condiciones especiales que permiten ese crecimiento exponencial, que es la forma gráfica que vimos, digamos, del crecimiento potencial, que es una tendencia hacia arriba, básicamente, y es que cuando hay una reducción de la resistencia ambiental, las poblaciones pueden crecer de manera potencial, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Aquellas especies que se encuentran en un lugar donde no está su depredador o no tiene depredador, entonces evidentemente, ¿qué factor ambiental reduce ese crecimiento anormal de poblaciones de individuos, ¿no? Por ejemplo, en la isla del Coco, la imagen que ustedes observan en la parte de abajo, la isla del Coco, gracias a los piratas que llegaron a la isla a tomar agua dulce, ¿verdad? Incluso hay historias que cuentan que llegaron a dejar a ocultar oro, botines, ¿verdad? Que los piratas habían tomado de otros barcos, los escondían en islas como esta, la isla del Coco, ¿no? Pero cuando ellos llegaban, no solo tomaban de la isla, sino también dejaban, ¿no? Y por ejemplo, en Costa Rica es una realidad la presencia de cerdos en la isla del Coco. En los años 90 se había alertado sobre este tema, de que estaban creciendo de manera anormal en la isla, y esto provocó un crecimiento potencial biótico, un crecimiento exponencial, es decir, gráficamente hablando, de poblaciones de cerdos que afectaron, ¿verdad? Porque es una población en desmedida en tamaño poblacional, afectaron los arrecifes de coral. ¿Por qué? Porque ellos, como buscan alimento en raíces, comienzan a buscar en la tierra, ¿verdad? Empiezan a escarbar, y entonces al escarbar la tierra se erosiona, baja por los riachuelos, las quebradas, llega hasta las costas, y esa contaminación provocó y ha provocado muerte de arrecifes coralinos. Entonces vean cómo especies de medidas que crecen desproporcionadamente pueden afectar aspectos ambientales, ¿no? Que se cree que parte del mito de la isla de Pascua tiene que ver con esto, este sobreexceso del consumo de los recursos de un lugar determinado. Pues bueno, aquí vemos, por ejemplo, el caso de los cerdos, que no encontró resistencia ambiental y que tuvo un crecimiento acelerado.
También tenemos por acá un segundo caso, que es el ciclo, unas condiciones muy especiales que permiten también un crecimiento exponencial. Ya ahora no, tal vez no por una intervención humana, como el caso anterior, sino por el ciclo que se conoce como el ciclo del auge y la decadencia, que poblaciones crecen muy rápido, pero aceleradamente, potencialmente, exponencialmente, en un periodo de mucha abundancia, mucha alimentación, mucha comida, y inmediatamente cuando esto desaparece, hay una muerte masiva, súbita, por ejemplo, como el Lemming, que ustedes observan en la imagen, que pasa en Norteamérica, que tiene crecimientos exagerados, ¿verdad?, de reproducción y aumenta su población enormemente, periodos de cada 2 años, 3 años, 4 años, y de un momento a otro súbitamente se baja su población. Entonces, vean que esto es un ciclo natural que le permite, es como una estrategia de supervivencia del mismo Lemming, ¿verdad?, para poder sobrevivir en periodos de rica abundancia y para poder tener una adaptación y una evolución acelerada en un momento muy particular. Pues bueno, estos son algunos casos muy particulares que quería mostrarles. Bueno, y volviendo ya, y para ir cerrando, hablar de la gráfica, porque las gráficas interesan interpretarlas un poco, voy a mostrar una gráfica para que ustedes tengan una idea de cómo se analiza una gráfica en función de esta dinámica de poblaciones. Por ejemplo, esto es una gráfica que me muestra a la izquierda en la línea Y, ¿no?, el número de individuos, y en la X, ¿verdad?, en el eje X me representa el tiempo. Entonces, conforme vamos hacia arriba, aumenta el número de individuos, y conforme vamos hacia la derecha, aumenta el tiempo. Entonces, aquí tenemos una línea. Esta línea representa la capacidad de carga de los ecosistemas o las poblaciones que están dentro de un ecosistema en particular. Están regulados por una línea o capacidad de carga, que es esta. Cada ecosistema determinará para cada especie en particular cuánto puede crecer, cuánto no puede crecer esa población. Porque no es lo mismo el número de jaguares que puedo encontrar en un parque, ¿verdad?, que el número de plantas. Ya, no vamos a decir, vamos a utilizar el mismo número para todos. Un jaguar, una planta, ¿no? No, así no funciona la cosa. Funciona diferente. Para cada especie en particular hay una capacidad de carga. ¿De acuerdo? El ecosistema definiría esa capacidad de carga para esa especie en particular. Ahí la tenemos, esa línea. Entonces, ahí está descifrada. Determinada, pensemos en una población X que tiene un crecimiento potencial biótico, ¿verdad? Para ese crecimiento potencial biótico no va a tener ningún tipo de limitación hasta que tope con esa línea amarilla que aparece en la parte de arriba. Recuerden, potencial biótico, gráficamente visto, se dice crecimiento exponencial. Cuando topa con esa capacidad de carga, que está limitada por la resistencia ambiental, es decir, fuerzas de la naturaleza que se oponen a ese crecimiento potencial biótico, a ese crecimiento exponencial, provocan un equilibrio dinámico en esa zona del ecosistema. ¿Sí? Y entonces la población se mantiene equilibrada en el tiempo, tal como se puede observar en la imagen. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la gráfica. De esta forma, terminamos con el temita que hoy nos habíamos dispuesto a traerles para que ustedes pudieran realizar las actividades que corresponden a este temita que tienen en su libro de texto y que también tienen las actividades que les hemos facilitado para que puedan trabajar tranquilamente. Entonces, que pasen muy buen día. Esperemos la otra clase sobre este tema más adelante.